la tradición tibetana, por ejemplo, y en la tradición budista en general, se habla continuamente de estar constatando, de estar comprobando, evidenciando, y seguir viendo, y seguir comprobando. La meditación entonces toma un carácter por un momento analítico, reflexivo, por otro lado contemplativo, que trasciende lo conceptual. La Tierra se mueve a 1600 kilómetros por hora. ¿Qué evidencia tenés de eso? Capaz otra persona tenga evidencia, pero vos no tenés, no puede calar en vos. Si cala con facilidad, quiere decir que estamos adoctrinados a que cualquier información entre así como si nada, sin constatar, sin ninguna forma de comprobar, de corroborar la información. El nacimiento de la fake news. En cambio, tengo que desarrollar una comprensión, madurar esto. En esta observación de estos fenómenos de la mente, puedo continuamente familiarizarme con ese estado, familiarizarme con eso, más allá de los fenómenos, ese sabor inefable, dejando de pasar de largo de ello, dejando de escapar de ello, y al mismo tiempo, o gracias a ello, se libera la ilusión del gestionador, de tener que gestionar o resolver algo de ahí. El aquí y ahora se ocupa, siempre lo hizo. Y ese espacio atemporal, porque la conciencia nunca entra en el tiempo, no es algo que lograr, es acostumbrarse a lo real. Y volviendo a la tradición, tenemos esta distinción entre fenómeno y conciencia, fenómeno como todo lo que puede ser definido y percibido, medido, catalogado, ese flujo, eso cambiante, y conciencia, aquello que es consciente de ello, de lo cual no puedo decir nada, o por lo menos nada todavía. Para la mente confundida, los fenómenos son cosas fijas, estables, confiables, son cosas reales. A veces esos fenómenos, la ilusión es que son el objeto de la felicidad. Ah, esta es la fuente de la felicidad, un fenómeno, una bici nueva, un auto, un paisaje. Esa es la fuente, cuando ese fenómeno es visto de esa manera, ilusoria, como espejismo, la promesa, la historia que se forma alrededor del fenómeno, o fuente de sufrimiento. Entonces, desde la confusión, el fenómeno es percibido como independiente de otros fenómenos. Esto existe aislado por sí mismo, nacido de sí mismo, con una entidad inteligente atrás, como una tacita con ojitos, e independiente de la conciencia. Así es percibido desde la confusión. Tiene que haber alguien que lo testigue, ¿no es cierto? Sin ello, ¿cómo existiría? Entonces, en esa confusión vemos al fenómeno como esto existe separado de mí, separado del perceptor, y está el cuento zen que dice, si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido o no hace ruido? Si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hay sonido? Una pregunta que puedo hacer es, ¿de qué color es el cielo? Y si la respuesta instantánea es azul, o lo pintamos azul, constatemos y vemos, no, acá es blanco, está como blanco, medio rojizo, oscuro, negro. Los fenómenos son, clarificando la mente, de naturaleza cambiante. En realidad los fenómenos son flujos
Y ni siquiera. Los fenómenos son etiquetas nominales, nombres que describen una función. La casa es una función. Casa es una función relacional. Es un flujo interdependiente que cumple la función de hogar y de habitar. Pero si esa casa luego la uso para vender cosas, se vuelve un local. ¿Y dónde quedó la casa? Nunca hubo casa. Era una función fluctuante. Y si la uso para dar clases de karate, se vuelve un dojo de karate. ¿Y dónde quedó el local? ¿Y dónde quedó la casa? Nunca hubo. Es un nombre, es como una descripción para señalar algo que no es una cosa, sino una función. En el budismo se habla de vacuidad. Entonces los fenómenos son vacuos, vacuos de existencia inherente, vacuo de existencia por sí mismo. No existe por sí mismo, existe relacionalmente y en un flujo interdependiente. Entonces podemos ver que estos fenómenos son impermanentes, que aparecen y desaparecen, así que otra manera de nombrar a los fenómenos es apariencias. Es una apariencia. Y esto ordenaría, la manera más correcta de nombrar las cosas, ordena la experiencia también en el plano de las sílabas. Entonces, vamos a un texto de la tradición que dice: Namo, me inclino ante el gurú. Me inclino ante el gurú. El gurú es 4 cosas de acuerdo a la tradición. El gurú es la conciencia. El gurú, al mismo tiempo, el segundo aspecto del gurú, la segunda cara de ese mismo gurú, es la experiencia. Tu misma percepción, tu misma experiencia es el gurú. La percepción nacida de la conciencia también. La tercera cara del gurú es la enseñanza, las enseñanzas. Las enseñanzas que apunten a la conciencia son parte de tu experiencia y son la conciencia. La tercera cara. La cuarta cara es el gurú físico, que es al mismo tiempo enseñanza, transmisor de enseñanza, es parte de tu experiencia y está dentro de la conciencia. Entonces, Namo, me inclino ante el gurú. Y dice así, primero las sílabas en tibetano. Namo Lume Techi Gompa Chen Dar Chordini Shintu Niet Parka Cheitset Mitar Chiwe Chuchen Yen Wedigle Chi Chudre Luame Kamsum Korwa Dungal Chartsonam Drene Daglo Chola Chuwarsho Drene Daglo Chowar Chuwasho Drene Daglo Chola Churwasho. Oh Lama infalible, constante protector, tú que sabes. Oh Guru infalible, Lama como Guru. Constante protector, infalible, ¿no? La conciencia, infalible. El ahora es infalible. El aquí y ahora, infalible. Constante protector, el lugar indestructible. Tú que sabes, que es puro saber, ¿no? Conciencia es pura potencia también. Las libertades y dotes del nacimiento humano son extremadamente difíciles de conseguir. Y acá se usa la reflexión. Las libertades y dotes, o sea, el hecho de no estar preso,
tener ojos para leer, tener oídos para escuchar, de haber recibido las enseñanzas y entender yo el idioma en el que las recibí, de haber los medios adecuados, de disponer del tiempo y no estar trabajando 18 horas por día. Un montón de condiciones que son difíciles de conseguir, no son fáciles. El hecho de tener también interés, o sea, la predisposición para eso, son parte de las condiciones. No es fácil de conseguir que se den todas esas condiciones. Un maestro mío solía hacer mucho hincapié en esto. Luego, todo lo que nace es impermanente y destinado a morir. Y acá reflexionamos en estos fenómenos. ¿Todo lo que nace muere? Así que puedo observar en fenómenos externos, mi computadora de allá, el celular anterior. Todo es impermanente, todo está destinado a morir. Todas las personas, ¿alguna persona no murió alguna vez? En fenómenos internos como emociones, ¿todas mis emociones en algún momento terminaron? ¿Todos los estados por los que pasé en algún momento terminaron? ¿Todos los pensamientos en algún momento terminaron? Los fenómenos per se terminaron. Todos los fenómenos son impermanentes, no permanecen y están destinados a morir. Las acciones, virtuosas o dañinas, traen resultados inevitables. Más las acciones, en las acciones no hay nirvana, no hay solo hay consecuencias. En las acciones solo hay resultados inevitables. Pero no está la liberación en las acciones. El guru, la conciencia, no es las acciones. El reconocimiento del verdadero ser no es una acción. El reconocimiento de lo que verdaderamente soy no es una acción. La ignorancia, actividad, es una acción. La ignorancia creativa, la ignorancia que imputa algo que no es, que calla mi no saber. O sea, puedo no saber algo, no saber quién soy, pero la ignorancia es, sí, yo soy este cuerpo y esta ropa. Esa es la ignorancia creativa. Es una actividad. Entonces, las acciones, esto me lleva a reflexionar que las acciones tienen consecuencias y no voy a ser indulgente con eso, es decir, bueno, siembro zanahorias, crecen zanahorias, así que de acuerdo a eso me tengo que orientar. Los 3 reinos de existencia cíclica son un océano de sufrimiento. En todo este ciclo y circuito infinito de movimiento, en esas acciones no es la felicidad, no es en los fenómenos, en el ciclo de fenómenos no es la plenitud, no es la paz. La paz es aquello otro, el mundo de lo condicionado. De nuevo, si la felicidad fuese una cosa que yo pudiese pedir ahora, decir, bueno, a ver, la felicidad es estar con tal persona, ir de viaje a tal lugar, un auto 0 kilómetros, cualquier cosa que nombre enseguida es impermanente y destinado a morir y cambiante, y así como surge ese deseo, que es el reflejo del mismo sufrimiento, es el causante del mismo sufrimiento, desaparece y aparece otro, desaparece y aparece otro, como una ilusión, como un acto mágico. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. Esta forma de recordatorio simple, en 4 frases, me vuelca de nuevo hacia
no los fenómenos, sino hacia la conciencia. Porque esa felicidad, esa paz no está en un pensamiento, en una respuesta, en un concepto, en una experiencia, no está en una persona, en un lugar geográfico, no está en esas direcciones. Sabiendo esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. ¿En qué dirección? ¿Es hacia adentro? ¿Es hacia la izquierda o la derecha? ¿Hacia adentro qué hay literalmente? Porque no es ir hacia adentro. No es adentro que el esternón. ¿Hacia una emoción? No es hacia una emoción. Una emoción es un fenómeno. Como el espacio, la conciencia. Hacia el aquí y ahora. Pero ¿en dónde queda? ¿Hacia qué dirección queda? La mente tiene direcciones, la conciencia no. La conciencia es adimensional. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. El método de trabajo meditativo, que no es que la meditación pueda ser una técnica en la que me siento, pongo la mente en un lugar y eso es todo. Tiene que ser una transformación completa de la visión, un ordenamiento de la percepción también, clarificación. Es un proceso, no puede ser una técnica, sentate, observar la respiración, eso no es meditación. Familiarizarse, acostumbrarse a aquello que se nos pasa por alto, acostumbrarse a lo real, se hace de esta forma, estas reflexiones que ordenan la mente, que direccionan hacia el Dharma, y una vez que hago un análisis y una contemplación, un espacio donde me quedo sin darle más vueltas, sino que ya llegué a un insight con esto, meditar sobre la impermanencia, por ejemplo. Lo observo, lo analizo en la vida como para no caer de nuevo en la trampa de que, no, las cosas son permanentes. No, los objetos son la fuente de mi felicidad. Las cosas existen independientemente de la conciencia. Luego de eso puedo abrir la mirada ponerla en este espacio y abrir. Esta es la mirada Upadesha, en la cual puedo en apertura simplemente permanecer más allá de los conceptos, libre de conceptos. Las enseñanzas tradicionalmente traen esta plegaria final. Después de haber hecho el análisis, uno se pone el gesto de plegaria. Lo voy a decir no en tibetano, sino en español. Que las enseñanzas de Buda, única fuente de beneficio y felicidad, permanezcan por largo tiempo en este mundo. Que las verdades y las vidas de aquellos quienes mantienen las enseñanzas de Buda sean estables como un estandarte de victoria. Esta es una forma también de acentuar y de resaltar el valor de las enseñanzas. Y sigo, puntualmente de la tradición, ¿no? Los métodos de enseñanzas completos e inefables de Sutra y Tantra que constituyen la tradición de los eruditos y los realizadores de la sabiduría intrínseca, que estas enseñanzas de la escuela de la tradición antigua, la tradición Nyingma en este caso, la esencia de corazón de las enseñanzas de los sabios, florezcan y produzcan fruto y perduren en este mundo. Om Dare Dare Gundare Soha Jaya Jaya Siddhi Siddhi Palla Palla Ahasha Samanta Mamakalin Samanta. Los fonemas en tibetano no son tan
abiertos y silábicos como los del sánscrito. Entonces empezamos a aprender a reposar en un espacio libre de fijaciones, libre de distracción, libre de obsesión de la mente, libre de enredo, sin dirección como el espacio. Y se presenta ese familiarizarse con ese sabor en donde la actividad mental puede dejarse ser, pero sin enredarse en ella. Eso ininterrumpido que está de fondo, en la inmediatez de eso, en lo no fabricado. Cada vez que estoy en un pensamiento estoy en algo fabricado, en algo impermanente. Descanso como escucha, como conciencia. Libre de congelamiento también, porque no es pausa, no es suspender. No, todo sigue en estado total de apertura. Estoy en el sabor donde están continuamente solo eso, fenómeno y conciencia, y no hay enredo en ello. Es una manera de desarcirse, desnudarse, deshacer la fabricación. Es una forma de desapego, de pureza, ¿no? Descanso en eso que es puro, que es inmanchable, que es virgen siempre, como el espacio, que es virgen siempre. Es una forma de permanecer como vos mismo. Nada se le puede pegar, nada se fija. Esa apertura es tu estado natural. Reconocer esa pureza intrínseca, que ya estaba, es lo real, atemporal, y reconocerse sin miedo a eso, reconocerse es poder descansar sin escaparme de eso. Reconocerse es conocer mi sabor sin rostro, sin dirección. Y en la tradición se trabaja en estos dos aspectos, ¿no? Estos dos canales, Ida y Pingala. Uno va a ser todo el aspecto de la mente conceptual, narrativas, imágenes, y otro es el aspecto sensible. Sensible me refiero a lo visual, táctil, auditivo, por eso es que se usan sonidos, se usan prácticas psicofísicas. Son esos dos los que entran en el canal central para fortalecer ese reconocimiento de la conciencia, ¿no? Es la conciencia cuando se despliega en la ilusión, en el velo de Maya, le sale la energía del canal central y se va hacia los sentidos, hacia estos espacios. Esto es importante porque es el por qué también se practica pratyahara. Pratyahara no es para quedarse en un espacio cerrado, no es cerrado, es para sosegar los sentidos, que por un lado, el cerrar los estímulos, cerrar la mente, o sea, y no entrar en el discurso de la mente, por ejemplo, el no caer en eso, y ni perseguirlo, ni buscarlo, ni rechazarlo, lo que va a producir es prana, va a desenvolver el prana más puro que emergente de la conciencia. En esa instancia, la conciencia, esa misma, que eso quien soy, ese sabor de quien soy, está totalmente abierto, liberando la energía hacia afuera. ¿Qué quiere decir? La Kundalini se desenrida de sí mismo. La confusión no me marea, los estímulos no me marean, las tendencias de a favor y en contra no me marean. Entonces hay, en realidad la aceptación no sería lo que puedo hacer, es lo que es. O sea, esto que está sucediendo ya está siendo aceptado, ya es. La mente puede entrar en el juego del rechazo y el deseo y ese, que es el apego, ¿no? Quiero o no quiero, o a favor y en contra, y jugar a el juego imposible de tratar de resistirse a lo que es. Y ahí es donde la Kundalini se enreda a sí mismo, se
bloquea la energía, pero esto abre la energía. Se disuelve la interferencia. Volviendo a los 4 pensamientos. Las libertades y dotes del nacimiento humano son extremadamente difíciles de conseguir. Esto también funciona como un motivador. Bueno, este momento es importante. Valoro esto que tengo, valoro que tengo los dotes, que puedo razonar, que puedo entender. Los 4 pensamientos atañen todavía al mundo de los fenómenos, de los conceptos. Son conceptos, pero son conceptos que allanan el camino y que ayudan no a construir más conceptos y castillos de ideas que yo tengo que memorizar, sino son conceptos que yo puedo constatar en la evidencia de la empírica de la realidad. Sí. Lo que sucede con la modernidad o con lo que sucede en la actualidad es que hay un constructo de relatos nos tenemos que repetir mentalmente, porque eso que dice la mente lo niegan los sentidos. El discurso que dicen los políticos no es visible en la experiencia. Incluso el discurso de que existe una herida, un trauma, una forclusión del nombre del padre y el narcisismo todo eso son solo relatos mentales que tengo que repetir en la experiencia para que se pueda para que pueda sugestionarme y encontrarlo como una ilusión creada por la mente. Si ante la sensación de relajación y disfrute de golpe empiezo a construir la idea de una dimensión novena con seres cuánticos de luz bailando con unicornios y demás, eso tengo que recordármelo para poder experimentarlo. Las libertades y dotes del nacimiento humano, bien, si chequeo, bueno, no todos tuvieron la fortuna de nacer en un país que no hay guerra, no tengo hambre, no paso hambre, tengo libertades y dotes. Esto existe, bien. Pero, la siguiente, todo es impermanente. Todo lo que nace es impermanente y destinado a morir. O sea que estos dotes y libertades no van a estar siempre. No sé si voy a tener siempre los sentidos, no sé si voy a siempre poder caminar, razonar, o tener el tiempo, o no va a haber siempre paz. No sabemos. Esto me lleva a la hora también, el momento presente. Entonces dice, bueno, ahora que ya sé que, todo es impermanente, y tengo esto que es impermanente, ¿qué pasa? Voy a ir a algo, voy a ir a hacer algo con ello. Pero todas las acciones, virtuosas o dañinas, siguiente oración, traen resultados inevitables y en ninguna de ellas está el nirvana o el fin, la satisfacción final. Sino que las acciones llevan a más acciones. Las acciones me llevan a más acciones. Lleno un seminario, me propongo dar un seminario, lo lleno, bien, lo logré. Pero ahora tengo que hacer otro. Si gano la plata, no es el fin, gané la plata justo, bien, pero ahora tengo que poner que gané mucho, tengo que sostenerla, tengo que cuidar que no me la roben, tengo que administrarla, tengo que volver a ganar otro poco. Cualquier acción lleva a otra acción, y peor con las acciones no virtuosas que van a llevar a consecuencias negativas. Entonces, todo va a tener su causa y efecto que siempre se va a estar desplegando hasta el infinito, hasta el ciclo infinito. Entonces, estas acciones, digo, bueno, ahora voy a buscar en un fenómeno el nirvana, en un pensamiento. No, en los pensamientos no está el nirvana o el estado de la naturaleza de la mente,
sino en estos pensamientos está el corte. No mires para allá. Razoná, ¿por qué no seguir yendo en esa dirección como un burro siempre para ahí? Eso es para lo que está muchas de las enseñanzas del Dharma. Bueno, por acá no es. Míralo, lo venís haciendo siempre. No es por acá. No sigas haciendo lo mismo. Y los tres reinos de existencia cíclica son un océano de sufrimiento. Esto es importante también por el hecho de romper la promesa. Cuando hago mucho mérito voy a reencarnar en un reino celestial. Pero ¿qué pasa? Los dioses, en todos los reinos, los dioses están sujetos a la rueda de samsara. Entonces, la promesa de los dioses, dioses es la versión de la tradición budista, pero budista casi en su totalidad, e hinduista. Pero pensemos los dioses tienen esta cualidad de que el sufrimiento que experimentan los dioses es que tienen todos los goces, toda la riqueza, toda la belleza, o sea, belleza, juventud, riqueza, abundancia, pero que toda esa energía en un momento se empieza a opacar y empiezan a perder vitalidad, se empiezan a poner viejos, se empiezan a gastar y vencer sus ropas y se les terminan las... Podría ser como una persona común que se empieza a envejecer también y que se le termina su cualidad débica, su cualidad de Dios. Ah, listo, esta juventud con la que yo estaba contando, en la que estaba deleitándome, es impermanente y luego voy a otro ciclo, y otro ciclo, y otro ciclo, hasta el infinito, con el ciclo este de renacimientos de acuerdo a esto. Pero es para no ir a la promesa, para no vivir con miedo a los infiernos, machacándome en el presente, en el plano terrenal, por decirlo así, y anhelando un futuro, una promesa en el reino de los cielos. En otro momento en el tiempo. O sea, me corre el único momento que es el de ahora. Me corre de este espacio. Pero en este ahora, responsabilidad de tus acciones, porque todas las acciones tienen consecuencias. Dentro del flujo del cambio. Entonces, ¿qué pasa también? O sea, de nuevo, el Dios que pasó a ese espacio baja al reino de los espíritus preta, ¿no? Los espíritus hambrientos de acuerdo a la tradición tibetana, que es estos seres con un cuello muy finito y largo y una boquita muy chiquita, un estómago gigante y con fuego adentro que se consume todo. Entonces están todo el tiempo voraces, insatisfechos. Pero piensan que estos seres de insatisfacción están debajo de la tierra. ¿Alguna vez fueron a Wall Street, a un banco? La insatisfacción y voracidad continua, a un shopping y el consumo continuo, esa es la mentalidad preta, de nunca estar satisfecho porque no puede un fenómeno satisfacer. Entonces ahí cortó direcciones, se entrelazó todo, cortó direcciones. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. Y te deja en esa adireccionalidad, en ese estado de pura apertura, no con la promesa de algo en un futuro, no si hago 10.000 sentadas y cultivo una mente de practicante, eso es Satán. La mente de practicante que se va desarrollando y consolidando. No. Eso es ponerse en una proyección mental en el futuro. No hay, la enseñanza esta no está creando algo. No está creando ese estado de iluminación, está cortando con los lugares en donde vamos a buscar, continuamente enredados y confundidos, la satisfacción, por ejemplo, o la promesa. Entonces esto del Zen me parece muy grandioso porque tiene esto de la simpleza de que
del milagro de es esto, pero lo único que opaca esto era la interpretación que tenía de esto. Las ideas de la modernidad, de tu mejor versión o construye tu propia realidad, que son de nuevo ideas como satánicas, porque tienen un montón de implicancias de consumo y de voracidad y de ir en la dirección que conduce directo a los infiernos, a los estados infernales o a la continua enredo mental. ¿Por qué? Porque construir tu propia realidad tiene, como en la letra chica, es adherir al sueño americano y al consumo que proponen las empresas de marketing. En realidad, la liberación es liberarse o sea, reconocerse a uno mismo y liberarse de la idea de ese gestionador, de esa ilusión. Familiarizarse con eso que ya es ahora y no que voy a lograr después de un montón de esfuerzo. Es cuando corté con estos pensamientos esa locura de perseguir una iluminación imaginada, porque ahora la iluminación siempre pasa, el camino al principio parece como una fantasía, porque vi la película de Buda, o sea, como una fantasía, o porque hay una idea, claro, no, la espiritualidad es levitar con las piernas cruzadas, atravesar las paredes, son ideas, son fantasías. Todas esas ideas desaparecen y lo que queda es lo real, pero sin la fantasía, o mejor dicho, la fantasía puede seguir, pero no se choca con lo real. Es decir, como cuando vamos y vemos un espejismo, la percepción, estoy viendo un espejismo, estoy viendo algo que parece agua, pero yo sé que es un espejismo y no voy a buscar felicidad o no voy a buscar saciarme de felicidad en algo que es una ilusión. Interpretar que hay agua ahí es ilusorio. Esa es la ilusión, esa interpretar que ahí hay algo es la ilusión, que hay algo que a mí me va a completar además.